bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesús. Sigamos con la enseñanza de la vida de José. En este tiempo, José, corazón puro y recto, seguimos observando y meditando la vida de nuestro hermano José, el patriarca José. Capítulo 41, todavía estamos en el 41. Quedamos en la observación de que José tuvo dos hijos, que a uno nombró como Manasés y a otro llamó Efraín. Hay algunos datos de interés de estos pasajes, o de este pasaje que hemos estado meditando. Uno de ellos es el mismo nombre egipcio que recibió José. ¿Quién recuerda cuál fue el nombre egipcio que recibió José? Nombre raro, ¿verdad? Un nombre egipcio. Era un nombre egipcio que Faraón le atribuyó a José. La pregunta es, ¿qué significa? Porque ese nombre, como todos los nombres de la antigüedad, cuando se le atribuían a alguien, era por un significado. De hecho, José mismo dice que los nombres de sus hijos eran porque tenían en su vida un significado. Manasés dice que Dios me hizo olvidar. Eso es lo que significa Manasés. Dios me ha hecho olvidar la aflicción de mi casa, dijo José. Y Efraín dijo, porque el Señor Dios me ha hecho fructífero. Pude fructificar, he fructificado. Eso eran lo que significaban los nombres de los hijos de José. Pero el nombre egipcio que José recibió, ¿qué significa? El nombre egipcio que José recibió significa el nutridor de las dos tierras o el viviente. Etimológicamente y teológicamente, el nombre egipcio que José recibió significa el nutridor de las dos tierras. O sea, algo así como el sustentador de las dos tierras. Significa el viviente, o sea, aquel que trae vida, porque José estaba salvando a Egipto de la muerte. Sí, dice así. El nombre de Satnapanea significa el Dios habla y vive. Porque José estaba trayendo vida a la tierra de Egipto. ¿Vida a través de qué? Los estaba salvando de una hambruna. Y el que tiene hambre, si no come, se muere. Por eso es que el nombre que Faraón le atribuyó a José significa el viviente o el nutridor de dos tierras.
que significa el sustentador de dos tierras, aquel que sustenta la tierra. ¿Por qué? Porque ciertamente en las manos de José iba a quedar a cargo el sustento de la tierra. No solo del pueblo de Egipto, sino el sustento de la tierra. Porque otras regiones del mundo vinieron a Egipto a comprar alimentos por precio de dinero. Y Dios mismo estableció que estas cosas fueran así. Es interesante meditar un poco, y estas son las cosas interesantes de la Biblia, de que la hambruna de Egipto no debió haber afectado a los israelitas, porque la hambruna de Egipto o la fuente de agua de Egipto provenía del río Nilo. Para poder regar las cosechas de Egipto, era el río Nilo quien daba la fuente vital de agua para regar las cosechas de Egipto. O sea, los campos de Egipto eran regados por el río Nilo. Pero los israelitas no dependían del río Nilo. Los israelitas dependían de otras fuentes de agua. O sea, el Nilo no tenía nada que ver con el río Jordán. El Nilo era en Egipto y el Jordán era en Israel. Sin embargo, la Escritura dice que la hambruna alcanzó a todas las regiones, a gran parte de las regiones del mundo. Eso indica y muestra que Dios mismo provocó el hambre de aquella época. Lo hizo con la intención de poder llevar a los israelitas, de poder reunir a Jacob con José, de que la heredad de Israel entrara en Egipto. Estas cosas son interesantes porque en lo que respecta a mí, me enseñan y me hablan de la gran soberanía de Dios. Dios no está sujeto a un continente. Dios no está sujeto a un río. Dios no está sujeto a un país. Dios es soberano, poderoso. Puede secar el Nilo y puede secar el Jordán. Puede traer hambre a Egipto y puede traer hambre a Israel. Dios puede hacer en el mundo lo que Él quisiere. Y lo va a hacer si fuera necesario. Y lo más bonito que debemos aprender de esto es que Dios hará en el mundo lo que fuera necesario para bendecir a su pueblo. Dios, para guardar a su pueblo, para guardar a sus hijos, hará en el mundo cualquier cosa que fuera necesaria para bendecir a su pueblo. Él lo hará. Note que nuestro Dios no es un Dios sentimentalista. Nuestro Dios no estaba pensando que gente podía morir de hambre y que eso podía ser malo. Aquí, interpretando un poco el asunto, Dios estaba actuando más o menos de una manera parecida a esta. Si por el hambre muchos tienen que morir, que se mueran, pero yo traeré la hambruna a la tierra para traer a mi heredad, a mi pueblo escogido y bendecirlo. O sea, Dios estaba poniendo por encima de cualquier otra cosa a su pueblo escogido, a su nación, a su heredad, a Israel, el bien de Israel, el bien de su porción, de su nación escogida. Pastor, entonces eso me indica a mí que Dios es malo y Dios no le importan los otros, sino que le importa es su pueblo. No, Dios no es malo. Malo es el hombre que no quiere pasar a formar parte del pueblo de Dios. Si el hombre quisiera pasar
dejar de ser de Egipto y constituirse al pueblo de Israel, entonces Dios no tendría que hacer sufrir a ningún Egipto para proteger al pueblo de Israel. El problema es que los que son de Egipto no están dispuestos a dejar de ser Egipto para pasar a ser Israel. Ellos quieren seguir siendo Egipto. Y como ellos quieren seguir siendo Egipto, entonces Dios no escatima circunstancias, ni castigo, ni severidad, ni pestilencia, ni hambre a Egipto con tal de salvaguardar a su Israel. Eso nos habla de una soberanía, de algo portentoso. Y lo más tremendo es que nadie puede decirle a Dios qué hace o por qué lo hace así. Voy a seguir leyendo en el capítulo 41. El otro dato importante que habla allí en lo que ya leímos, dice que a José le fue entregada una mujer. ¿Se acuerdan? Y la mujer era hija de un sacerdote, del sacerdote de On. Dice la escritura, ¿verdad? Muchos no saben qué es eso, sacerdote de On. Esa fue la mujer que le fue entregada, ¿verdad? Que era sacerdote de On. La mujer es Asenath y el papá de la mujer es Potifera. Parece nombre de mujer, pero no es nombre de mujer. El sacerdote se llamaba Potifera. Y él era sacerdote de On. Una de las cuatro esa palabra On era una ciudad. Había una ciudad que se llamaba On. Dice, una de las cuatro grandes ciudades, también conocida como Heliópolis. Esa ciudad On también se le conocía como Heliópolis. De ahí es donde provienen los nombres que hoy entonces dicen metrópolis, cosmopolitan, que quiere decir ciudades muy sofisticadas y donde hay pecado en gran manera. Todo tipo de pecado, ¿verdad? En la antigüedad a esta ciudad de On se le conocía como Heliópolis. Y los pensadores han tomado estos términos y los han atribuido a las ciudades cosmopolitan de este tiempo, a las grandes metrópolis, pero esos términos hacen referencia a términos antiguos que ciudades muy grandes del pasado tuvieron. Han tomado esos términos, ¿verdad? Se le conocía como Heliópolis, considerada como una ciudad principal, a donde se adoraba al dios Sol, y a ese dios Sol se le conocía como Ra. El dios Sol se le conocía como Ra. R-A, Ra. Ese era el dios Sol. Digo todas estas cosas porque estos detallitos son muy interesantes de la vida de José. Porque mire la joyita, mire la cultura, la joya que le fue entregada a José como esposa. El papá, por eso es que la enseñanza es corazón puro y recto. El papá de esa muchacha, de esa mujer, Asenath, era un sacerdote pagano. Él y su familia adoraban en Heliópolis, adoraban al dios Sol, que se le conoce como Ra. Y esa cultura idolátrica y pagana, seguramente esta mujer llamada Asenath la tenía como su fe. Note, también vemos en estas cosas de la vida de José, hay muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. No pararíamos de hablar del ejemplo de la vida de José. Vemos obediencia. Porque recuerde que José no buscó a esa mujer.
Él no la escogió. Él no estuvo con ella por su escogencia. Él estuvo con ella por obedecer a Faraón. O sea, él la tomó y la recibió como mujer por obedecer a Faraón. Vemos en la vida de José una obediencia y no al pecado, porque José nunca pecó. Faraón nunca hizo que José pecara. Faraón era Faraón, pero José siempre se mantuvo puro, recto delante de Dios. Y por supuesto, entendemos que sí conoció. José conoció a Asenat, la conoció porque tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos los tuvo con Asenat. Sin embargo, vemos en el corazón de José el apego de mantenerse fiel a los principios hebreos, a los principios judíos, al Dios santo de los hebreos y de nosotros, ¿verdad? Como único Señor y Salvador. Porque cuando llegaron los hijos, José no permitió que sus hijos fueran nombrados con nombres egipcios. José dijo, no, Señor, mis hijos son del Señor y ellos deben tener nombres hebreos. Y sus nombres en mi vida tienen una representación, una simbología. Y le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Solamente cada uno de nosotros sabemos, o cada uno de nosotros sabe las aflicciones que está atravesando. Usted las sabe, ¿verdad? Usted sabe las suyas, yo sé las mías. Y cada uno de nosotros sabe, cada quien de los que estamos aquí presentes es el que sabe las aflicciones que pueda estar atravesando. Tal vez usted no sabe las mías y yo tampoco sé las de usted en cierta medida. Pero la noticia hoy es que no me interesa tu aflicción y a usted tampoco debe interesarle la mía. Porque el ánimo de Dios es que en medio de la aflicción se puede fructificar. La pregunta que tú debes hacerte hoy y que yo debo hacerme es, en medio de las aflicciones que cada uno de nosotros estamos atravesando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás fructificando? ¿O estás quejándote? ¿O estás renegando? ¿O estás llorando por los rincones? Hay una cosa muy interesante de la vida de José y de la vida de muchos varones cristianos. Yo lo he estado meditando ya por tiempo. La mayoría, no todos, ojo, aclaro, no todos, pero la mayoría de los varones cristianos, de la gente de Dios, casi no lloraban. O sea, muy raro vemos en la Biblia que nos diga que los varones de Dios lloraban. A excepción de Jeremías, que fue el llorón por naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo también en momentos lloró, pero no fue siempre. Y a eso es lo que me refiero. Lo que me refiero es que la mayoría de la gente cristiana que la Biblia describe, no los vemos como unos llorones, ni los vemos como unos mártires, ni los vemos como unos débiles que todo los haga llorar y que todo los mueva. De hecho, lo que nos atañe hoy es la vida de José. Y en la vida de José, con todo lo que ya sabemos que José ha pasado,
13 años de sufrimiento, 13 años de aflicciones, traiciones por parte de sus hermanos, aborrecimiento, envidia, lo vendieron como esclavo, engaños de la mujer de Potifar, encarcelamiento, obediencia, todas estas cosas que hemos venido viendo de la vida de José. Hoy, por primera vez, en el capítulo 42, nos dirá la Biblia, José lloró. Pero en todo lo que ha pasado, que ya lo hemos leído, ¿a usted no le llama la atención que la Biblia no diga ni mencione que José había llorado? Y yo no soy de los que piensan o de los que enseñan de que, bueno, la Biblia no lo dice, pero pudiera ser que sí lloró. Porque, bueno, una cosa es que la Biblia no lo diga, pero puede ser que sí haya llorado. Algunos piensan así. Yo prefiero apegarme a un pensamiento ortodoxo. Si la Biblia no lo dice, no pasó. Para mí no pasó. Porque si alguien me dice, ¿verdad? Bueno, pero yo no puedo probárselo. Pero si la Biblia dice que un acontecimiento sucedió, eso verdaderamente pasó. Aunque hayan acontecimientos que parecen una cosa y resultan otra, pero pasaron. Porque esa es otra cosa que está en la Biblia. Y ahí es donde mucha gente se le enreda el papagayo. Hay acontecimientos en la Biblia que parecen una cosa, pero significan otra. Eso es otra cosa. Pero en toda la historia de José, de lo que ya hemos leído, ¿dónde nos ha dicho que José estaba llorando? En lo que ya hemos leído. En lo que venimos leyendo desde el capítulo 37, porque empezamos en el capítulo 37. Y en el capítulo 37 hasta ahorita, el 41, 42 que vamos, donde menciona que en medio de las aflicciones que José pasó, José estaba llorando. ¿Dónde lo menciona? Ya eso es más adelante. Pero hasta este punto es interesante, muy interesante, de mucho ánimo, que nosotros veamos que la Biblia no nos menciona que hasta lo que hoy, hasta lo que en ese momento José había pasado, no había llorado. O sea, estoy hablando de una actitud. José no andaba en la vida con la actitud del sufrido, del mártir, del llorón, de depresión. José no era un hombre emocional. José era un hombre de confianza, de fe, de certeza. Generalmente la gente que anda llorando por los rincones son personas muy emocionales. Cualquier emoción los mueve. Cualquier emoción, sea, usted no ve que hay gente que cuando agarran una rabia muy grande lloran. ¿Por qué? Porque la rabia es una emoción. La ira es una emoción. Y usted no ve que hay gente que cuando sienten una alegría muy grande también lloran. ¿Por qué? Porque la alegría es una emoción. Y usted no ve que hay gente que cuando sienten tristeza lloran. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción. Y hay personas que sus emociones los dominan. A ellos no los domina el Espíritu de Dios. A ellos no los dirige la templanza y la firmeza que hay en Dios y los que tienen a Dios en el corazón. A ellos los dominan y los dirigen las emociones. Y todo hombre que sea dirigido por sus emociones sufrirá muchos males. Eso no es bueno. Las emociones no nos pueden dominar. A nosotros los hijos de Dios debe dominarnos es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es la que debe dirigirnos y dominarnos, no las emociones. Usted no ve que hay gente que dice, oye, yo quería morderme la lengua, pero no pude, se lo tuve que decir.
Y yo quise disimular en el momento que no estaba, pero, oye, no. ¿Por qué? Se dejan llevar. Porque las emociones son las que les dominan. Sea ira, sea alegría, sea tristeza, sea cualquier emoción de cualquier tipo. Y eso no es bueno. Pastor, usted me está diciendo que no es bueno llorar. No, yo no estoy diciendo eso. Si usted está quebrantado en el Señor y llore todo lo que usted quiera. Lo que yo le estoy diciendo es que no es bueno que al hombre sus emociones lo dominen. La enseñanza bíblica es que el hombre debe ser dominado por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios, por la palabra de Dios y no por las emociones. José, en medio de las aflicciones, dijo, he podido fructificar. Y para fructificar en medio de las aflicciones hay que ser dirigido por Dios. Hermano, amigo, cuando tú estás afligido, muy afligido, bastante afligido y dolido por circunstancias de la... ¿Qué te dan ganas de hacer? No llora y llora. Por alguna situación, pastor, como que si hay un ser que llora. Eso es bueno. Y gloria a Dios por eso. Pero usted no ve que hay gente que cuando están afligidos, muy afligidos o dolidos por cosas, no le da ganas de hacer nada. No le dan ganas de hacer, no comen, ese día no comen, ese día pasan el día acostado en la cama y no me hablé, no quiero saber nada. Yo estoy triste, yo estoy dolido, yo estoy afligido, chico, oye, ese día no cocinan, y se para las damas, ese día no cocinan, ¿verdad? Ese día no barren, ese día no lavan, ese día, nada, ese día a esa persona no le provoca hacer nada. Es más, si fuera posible ni siquiera ir a trabajar, no van. Sí, como un luto, ¿verdad? Como que se le fallece un ser querido. ¿Pero es por qué? Porque se sienten afligidos. Porque se sienten dolidos. Esa es la razón por la cual no fructifican. Porque con quedarte en la casa encerrado, sin hacer nada, y sin que nadie te hable, y acostado en la cama, sin hablarle a nadie, ahí puro mirando para el techo y con la cabeza que parece que se te va a quemar el coco, ¿verdad? Ay, será, ay, Dios mío, ay, ¿por qué? Ay, Señor, ¿y hasta cuándo? Ay, tucu, ¿verdad? Y puro ahí pensando, y no quieren, por quedarse de esa manera, es que no pueden fructificar. Porque para dar fruto hay que trabajar. Y estoy hablando en Dios, Eso es muy importante. Imagínense que José se hubiera quedado con esa actitud. La actitud que estaba hablando primero, que yo estaba ejemplificando primero, que tenía razones. Imagínense José en la cárcel con esa actitud, ¿verdad? No me estés diciendo nada, panadero, copero, vete para allá, yo no quiero hablar con nadie, mire, yo tengo suficientes problemas con los míos para estar y que jallereando gente aquí, usted no sabe. Ah, sí, usted así porque a usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado, pero usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Y a mí qué? A mí qué me interesa lo que tú estás sintiendo. Y llorando. Y hay hombres que detrás de eso quieren escudarse. No es bueno, hermano. No es bueno. Cuando Dios está en nuestro corazón, como Jehová estaba con José, no es necesaria la ayuda de otra persona. Él mismo te levantará. Amén. Y cuando yo digo que no es necesaria la ayuda de otra persona, me refiero a
a que esa persona venga y se te meta en el corazón y en tu corazón te alivie. No, eso lo va a hacer es Dios mismo. Otra persona no podrá hacerlo. Y a veces nos enfrascamos queriendo buscar la ayuda de otro. Y demandando, porque la demandamos. Es que nadie vino. Es que nadie me visitó. Es que nadie me dio una palabra. Y eso ya lo dije antes. ¿Y quién visitó a José? Pero Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, en medio de todas sus aflicciones, José dice, y la Biblia dice, el Señor dice que José fructificó. ¿Tienes aflicciones? ¿Estás pasando aflicciones hoy? ¿Estás afligido? ¿Hay padecimiento? ¿Hay tribulaciones? Vete hoy de aquí con una pregunta. Vayámonos hoy de aquí con una pregunta. ¿Cuánto estamos fructificando aún en medio de nuestras aflicciones? Si te encuentras con la respuesta de que no estás fructificando como deberías fructificar, entonces debes entender que lo estás haciendo mal, que no estás buscando a Dios como deberías buscarlo, que Dios en tu corazón no te está levantando como Él levanta a los que andan con Él. Por eso es que no has dado fruto. No es por fulano, no es por sutano, no es por mengano, eres tú mismo. Y soy yo mismo el que está dejando de fructificar por las aflicciones. Pero en José vemos un ejemplo. No hay excusa, hermano. No hay excusa. José es un ejemplo de que no hay excusa. Aún en medio de las aflicciones podemos ver que se puede fructificar. José lo hizo. ¿Sí o no? José tenía el mismo Dios que tenemos nosotros. José tenía al mismo Dios que tenemos nosotros. El problema es que el hombre, el cristiano de este tiempo, se ha hecho codependiente de los otros cristianos. Y no es que sea malo que los otros cristianos te ayuden y que los hermanos de la iglesia te ayuden o te animen, porque esa es parte del amor. Pero principalmente en nuestro corazón, aquí en lo de adentro, a donde nadie puede llegar, a donde nadie puede entrar, es Dios allí quien debe estar contigo. Es Dios quien debe levantarte. Y cuando eso pase, fructificarás. Y te gozarás de estar con tus hermanos unidos, de que esté esa palabra. Pero si no pasa nada verdadero en tu corazón para con Dios, aunque los hermanos estén ahí contigo, es más, hasta siempre te vas a estar quejando de ellos. ¿Sí? Siempre te vas a estar quejando de ellos, porque de repente el día que en tu aflicción y en tu cosa y en tu dolor, y como muchos dicen algunos, ¿verdad? Y esa es mi manera de ser. El día que en tu manera de ser, tú estés en tu casa con tu cosa y con tu manera de ser, y sale, es el hermano tal. Dígale que yo no quiero estar hablando con nadie. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque en tu corazón no es Dios quien te está levantando. Entonces, después hablamos hasta de los hermanos. Pero es que es mentira, porque hasta cuando eso pasa, muchas veces hay gente que actúan así. Joséito, Faraón te mandó a buscar. Era Faraón que yo no quiero dar. Pero dijo que fuera. Dile que no cuente conmigo. Yo no tengo sueño que está hablándole a nadie, yo no sé nada. Cada quien tiene sus problemas de su vida. Mire, bastante problemas tengo yo. Dígale a Faraón que yo no sé nada, que a mí se me olvidaron esos sueños. Pudo haberle dicho o no. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Sí. Porque en su corazón Jehová estaba con José. Número 1, olvidó el dolor, el rencor, el odio, el resentimiento, el daño que le habían hecho, lo olvidó.
No, yo perdono, pero no olvido. Pero entonces, Uno perdona, pero uno no olvida, mire. ¿Y cómo va a ser uno para olvidar? Pues que uno le quedan las bromas aquí, en la mente. Dice la gente, ni que me fuera a sacar el cerebro y a borrarme. Yo perdono, pero no olvido. Yo no sé si fue que José se sacó el cerebro o yo no sé qué le sacó el Señor a José, pero la Biblia me dice a mí que José dijo, el Señor me ha hecho olvidar. Y el significado de eso es que en su corazón no había dolor, no había rencor, no había odio, no había tristeza, no había llanto. José estaba feliz con la obra que Dios había hecho en él. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿y tú? ¿Estás feliz con la obra que Dios ha hecho o está haciendo en ti? ¿O todavía te sigues acordando de ciertos detallitos y de ciertas cositas, verdad? Aquel dolorcito o aquel dolorzote, aquella ofensita o aquella ofensota que te hicieron. Y ahí es donde los evangélicos de este tiempo se inventaron para llegar más profundo, ¿verdad? Para llegar más profundo, se inventaron la sanidad interior, ministerio de liberación, sanidad interior, para llegar, dicen ellos, ¿verdad? Para llegar a todos esos dolores más profundos que están ahí en el alma, todos esos resentimientos, todos esos rencores, que mi papá me abandonó, que yo fui huérfano, que yo me crié pasando hambre, que yo comí de la basura, y ay, eso a mí me traumatizó, y a mí no se me olvida, la gente dice, y a mí no se me olvida ninguno de esos momentos. Mire, a mí no se me olvida la noche y el día que yo dormí con mi muchachita o con mi muchachito en una plaza. No se me olvida, dicen la gente, ¿verdad? Entonces, como la gente anda con ese cuento de que no se les olvida, los evangélicos de este tiempo dijeron, bueno, vamos a darle a la gente lo que la gente quiera. Vamos a inventarnos un ministerio popular donde nosotros le digamos a la gente que con ese ministerio nosotros les vamos a hacer olvidar lo que a ellos no se les olvida. Y salió una cosa que llaman sanidad interior, liberación. Y ese ministerio, eso que ellos llaman ministerio, que no es un ministerio, es para hacerte olvidar, dicen ellos, los dolorcitos y las ofensas y los traumas que supuestamente los evangélicos en su corazón todavía siguen teniendo. El encuentro de José se llamó cárcel. Entonces aún no son cristianos, entonces no son una criatura, porque si en el momento que has creído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya eso ha sido sanado, ya ha sido restaurado por dentro ya. Entonces debemos aprender hoy que debemos tener mucho cuidado a la hora que hablamos. Cuando decimos, a mí no se me olvida. Porque cuando yo digo, a mí no se me olvida, yo estoy diciendo, en mi mente y en mi corazón, eso sigue presente. Todavía la herida me echa sangre. Y me tienen que andar muy cuidadito porque si me la medio tropiezan así, me vuelve a borquetar. Se me borca otra vez. Se me abre la cosa y mire, ay Dios mío. Eso no es del evangelio, hermano. Eso no es de los cristianos. Eso no es de Dios. Eso no es de la fe. Nuestro hermano José, el patriarca José, dice, el Señor Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo de mi casa. José no dice algunas cosas. Bueno, yo perdoné a Rubén, porque Rubén fue el hermano mío que cuando me iban a matar, por lo menos Rubén dijo que no me mataran. Yo perdoné a Rubén, pero a Simeón y a Judá, mire, esos bichos a mí no se me olvida. A mí no se me olvida la cara que yo le vi a Judá y a Simeón el día que me entregaron. Esa cara no se me olvida nunca.
Y así hay gente. Mira, a mí no se me olvida la cara que tenía fulano el día que me hizo esto. Dicen. ¿Vean qué dicen? ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos olvida. Porque no andamos como José anduvo. Porque no creemos en el Señor como José creyó. Porque muchos no tienen un corazón puro y recto como José lo tuvo. Un corazón perdonador. Un corazón amante de lo bueno y de la verdad. Los que tienen teléfonos de esos, los grandotes, los bichos esos, Los inteligentes. iPod y iPhone, y todas esas cosas, ¿verdad? Denme ese teléfono a mí y cuando esté en la mano mía, que a mí se me resbale, se me caiga y se me estartape. A mí no se me olvida. Mire, el pastor me reventó el teléfono y no me lo pagó de paso. No me lo pagó. Eso está mal hecho. Y así muchos andan. Y así muchos caminan. Pero esas cosas no son buenas. No son buenas. El bien de Dios para nuestras vidas es que nuestro corazón sea como el de José. Cuando nuestro corazón aprenda y nosotros en la vida cristiana aprendamos del patriarca José, aún en medio de las aflicciones podremos fructificar. Amén. Y podremos vivir. Y quiere que le diga algo. José estaba hablando aquí de lo mismo que está hablando el Nuevo Testamento. José está diciendo: yo fui libre. Soy libre, no tengo en mi corazón ninguna maldad ni ningún pecado. Lo mismo que dijo Juan capítulo 8. Al que el Hijo del Hombre libertare, sería verdaderamente libre. José estaba hablando aquí de una doctrina del Nuevo Testamento y estaba diciendo: yo olvidé, yo soy libre, mi corazón está puro, limpio. ¿Cómo es que el canto ese que nosotros cantamos aquí? Ajá, esos son dos que cantamos aquí, pero hay otro que cantamos aquí, dice: sin mancha está nuestro corazón. Así, ¿verdad? Sí. Hay un canto que el hermano Richard canta que es algo así: sin mancha está nuestro corazón para ti. Algo así dice. Y lo que José estaba diciendo aquí es eso, hermano. Y nosotros debemos preguntarnos hoy: ¿está nuestro corazón delante de Dios sin mancha? Como José muestra que estaba el de él. Entonces, si la respuesta es no, después no te preguntes por qué Dios no está contigo como estuvo con José. Si la respuesta es sí, alégrate y sigue adelante, humillándote cada día, aprendiendo de estas cosas. Sigue diciendo, hermano. Voy a avanzar bastante en la lectura, así que atentos. Dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José lo había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Note, en todos los países. Eso era parte de lo que Dios estaba haciendo. Hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Dios obró grandemente. Aquel que estaba preso ahora estaba dirigiendo, dirigiendo y regiendo
el país más poderoso del mundo antiguo, y ese país tenía alimento por el consejo de José. Porque ese país de Egipto no tuvo alimento por la interpretación del sueño que Dios hizo a través de José. Ese país tenía alimento por el consejo que aquel joven le había dado a Faraón. Ojo con esto. A veces decimos, ¿verdad? Y tenemos verdaderamente que Dios nos ayude a meditar en esto. Tenemos que valorar muchas veces los consejos. Yo creo que según la expectativa de los hombres, Faraón era más que José. ¿Sí o no? Pero según Dios, José era más que Faraón. Y qué bueno que Faraón aceptó el consejo de José, porque si no, hubieran muerto. Y quien puso en el corazón de Faraón que aceptara ese consejo fue Dios mismo. Pero había pan por el consejo de un jovencito, de un hombre que buscaba a Dios. En la tierra de Egipto había pan porque un hombre buscaba y andaba con Dios. Qué importante esto, hermano. Con que un hombre busque, ame y obedezca a Dios, puede haber pan para naciones enteras. No es necesario un ejército, hermano. Con que un hombre ame y obedezca a Dios, puede haber pan para países enteros. Aquí habemos más de uno que podemos amar y buscar a Dios. Eso me indica a mí que debería de haber mucho pan para los hambrientos. La pregunta es, ¿lo hay? ¿O los hambrientos alrededor nuestro, la hambruna? Porque el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, oiga. Porque aquí sí que estoy hablando cosas espirituales. Porque la hambruna que está en el Egipto de nuestro tiempo está alrededor tuyo. Pero hay hombres que amen y obedezcan a Dios para traerle pan a las naciones. Porque José fue ese hombre. Y el pan de vida, el pan que representaba que pueblos enteros no murieran, estaban en la mano de José. A tal punto Dios lo exaltó. Y si usted no se ha dado cuenta, el pan de vida que puede hacer que muchos de los que están a nuestro alrededor no mueran, está en tu mano, hermano. Está en tu mano. Es tu compromiso, es mi compromiso alimentar la gran hambruna que en nuestros tiempos hay. Por eso es que cuando tú y yo tenemos en nuestra mano el pan de vida y no lo damos, hoy te lo digo con toda responsabilidad, estás pecando. Eso es pecado. Porque otros pueden morir y tú tienes el pan que ellos necesitan. Si los graneros que fueron preparados para guardar el pan no hubieran estado dispuestos y José al frente de ellos, asesorándose de que el grano estuviera bien guardado, resguardado y fuera y llegara al pueblo, el pueblo podía morir. Esa responsabilidad estaba en manos de José. No era responsabilidad de otro, era responsabilidad de él.
¿Es que entonces acaso Dios no te ha puesto en tu mano el pan de vida? Todos lo tienen en la mano. Aquí todos los que veo la tienen en la mano. Y ese pan puede quitar, salvar del hambre a aquellos que alrededor nuestro están muriendo. Y cuando no lo hacemos, o somos apáticos, frívolos y no nos interesa, estamos pecando, ¿no? Porque hay gente que está muriendo y necesitado de la palabra de Dios, que es el pan de vida que nosotros en este tiempo debemos presentar, y muchas veces no lo hacemos. José cumplió su tarea, repartió el pan, administró el pan, cuidó el grano, cuidó el pan del pueblo. Es más, hizo su tarea muy bien. Porque quiere que le diga algo. Con los graneros que José cuidaba, administraba y gobernaba, José enriqueció al doble a Faraón. Con el mismo grano que se había sembrado para el pueblo, Faraón fue enriquecido porque José, como administrador y como gobernador, daba el pan por buen precio. Esto tiene mucho significado para nuestras vidas hoy. Porque el pan que nosotros debemos entregar en este tiempo tiene y tuvo un precio: la muerte de Cristo. ¿Es que acaso eso no fue suficiente? ¿Y qué estás haciendo con él? ¿Qué estamos haciendo con ese pan? ¿Estamos alimentando a otros? ¿Estamos cubriendo la hambruna que hay alrededor nuestro? Mucho cuidado con esas cosas. Verso 54 dice: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios y a José. El pueblo clamó, ¿por qué? Pero Faraón no tenía pan para ellos. Faraón no tenía nada que darle a ellos, porque Faraón no había estado en cargo de sembrarlo, de cultivarlo, de cosecharlo, de guardarlo, de administrarlo. Faraón no estaba a cargo de eso. Faraón le dijo: ustedes conmigo no tienen nada que conseguir. ¿Quieren pan? Vayan a José. El hombre del pan aquí es José. Faraón no tiene pan, papá. El pan lo tiene José. Qué importante estas cosas, hermano. Qué bueno sería que cuando los pueblos clamen por pan, Faraón diga: y a Juan José, ese es el hombre del pan. Que cuando la gente clame por la palabra, la gente diga: ve a donde el hermano Rubén, ve a donde el hermano José Luis, ese es el hombre de la palabra, ese es el hombre de la oración, ese es el hombre del consejo que tú necesitas, ese es el hombre del pan del cual tú estás sediento y necesitado. Ve a la hermana tal, ve a la hermana que ella tiene palabra de vida para ti. Y eso es lo que necesitamos. Pero qué triste es cuando los pueblos están pidiendo pan y a veces no hay quien lo dé. Qué triste es, hermano. Qué triste es. Y no entendemos muchas veces esas cosas. Y dijo Faraón a todos los egipcios y a José: y hagan lo que él. Le voy a poner caldo más morado aquí a algunos para que la cabeza se les enrede más. Faraón podría ser representado como el pecado.
¿Sí o no? Qué tremendo es cuando el diablo diga, cuando el diablo sabe, fulanito de tal, ese tiene pan de... Hagan todo. Si tú haces todo lo que él te dice, porque el diablo sabe, hermano. El diablo conoce quiénes son los que cargan pan de vida. Y el diablo sabe que hay gente que haciendo todo lo que nosotros le digamos, se salvarán. Por eso es que no quiere. Por eso es que no permite que lleguen a nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe que si ellos llegan a nosotros y hacen todo lo que nosotros les digamos, se salvarán. Pero aquí veo autoridad de Dios. Cómo Dios doblegó, puso a Faraón como un corderito. Mansito. Y los faraones no eran así, hermano. Los faraones se la tiraban de dioses y soberbios. Y tienes que pedirme el pan a Micho. ¿Qué pan le vas a estar pidiendo a José? José no es faraón aquí, el faraón soy yo. Y si no me pides el pan a mí, te mato. Así actuaban los faraones. Porque se creían semidioses en la tierra. Faraón. Pero qué tremendo es, yo veo aquí la autoridad de Dios doblegando a Faraón y poniendo a la boca de Faraón diciendo, hagan todo lo que José diga. Aquí estoy viendo de una cosa aquí estoy hablando de una cosa que casi yo no hablo, porque son profundas y la gente debe de entenderlas. ¿Cuánto anhelaría yo que un día el diablo dijera de alguno de nosotros o de mí? Oye, cualquier persona que le pongan al lado a ese negrito lo salva. Y eso era lo que pasaba con Pablo. Pablo, todo el que le ponían al lado lo convertía. Toda persona que le ponían a Pablo al lado la convertía. Y a Jesús, cada vez que pasaba y había un endemoniado, salía corriendo y se arrollaba a sus pies. Porque hay autoridad en Dios. Y estas cosas son muy importantes. Que veamos en la historia del pueblo de Israel a un faraón poniendo a José por encima de él. Sí, claro, es lo que protegía era su ego de su trono. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había. ¿Cuántos graneros abrió José? Todos los graneros donde había. Pregunto, ¿en el granero tuyo hay? Ábrelo, papá. Ábrelo. Si es verdad que hay pan, ábrelo. O que hay ahí mosto, mugre, sucio, polvo, grano muerto, semilla podrida. Pero si es verdad que en ese granero hay pan, ábrelo. Ábrelo para que otros puedan comer y salvarse, conocer a Dios. Porque yo siempre lo he dicho y la gloria tiene que ser para Dios. Por la iniciativa de un hombre y una mujer que aquí en Desarrollo se levantaron y dijeron, vamos a abrir el granero. Por eso ustedes están hoy aquí. Pero si ese hombre y esa mujer no se hubieran levantado y hubieran dicho, vamos a abrir el granero, posiblemente muchos de ustedes hoy aquí no estuvieran. A lo mejor estuvieran en otro lado, tal vez, ¿verdad? Pero aquí no estuvieran. Pero se da cuenta lo que sucede cuando un hombre se levanta y abre el granero. ¿Qué tal si nos levantamos más de un hombre y más de una mujer? Que por cierto, aquí los hay. ¿Cuántos no podrían comer y ser saciados y salvarse del hambre? Todas estas cosas debemos meditarlas. Y no me digas que en tu granero hay pan.
No te creo. ¿Sabes cuándo te voy a creer? Cuando lo vea abierto. Y cuando vea que los que están allí comiendo no se han muerto. Ese día, entonces creeré de que hay pan ahí. Porque esa era la evidencia que José mostraba. Él no abría el granero para mostrar. Cuando él abría el granero era porque ahí había pan. Ahí habría grano. Y la gente vivían y eran sustentados y no morían. Note que dice allí que el hambre estaba por la extensión de toda. El país. Es igual que hoy, ¿verdad? ¿Por dónde está el hambre? Por aquí. Toda la comunidad. Y ahorita que Venezuela está sintiendo más de estas cosas. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Me quedo con la palabra granero. ¿Cómo le dicen a este estado? Interesante, ¿verdad? Sí. Y estoy hablando de lo espiritual, ¿verdad? Ojalá. Y fíjese que esta iglesia está en este estado. Amén. Esas cosas son interesantes, pero tú estás en este estado. Tú estás en este estado y en esta región. Hermano, presentemos el pan de vida a otros. El hambre está en la extensión de todo el país. Y ahora Venezuela lo está sintiendo más, ¿verdad? Ahorita sí se puede hablar del hambre aquí en Venezuela, porque la gente ya ha entendido y conocido un poco más lo que es el hambre. ¿Sí o no? Sigue diciendo. Por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido al hambre. Aquí le advierto con voz en cuello y lo asevero muy claramente, no estoy espiritualizando el pasaje, estaba haciendo exégesis del pasaje, porque ahora usted no me va a venir a decir que usted va a vender, así como José vendía el pan. Entonces, bueno, como me estabas espiritualizando el pasaje, bueno, espiritualízame eso también, pues, entonces yo voy a vender también, el pan, y muchos lo hacen, sí, cómo no, eso es cierto, y muchos lo hacen. En los buses se ve mucho Leyendo la Biblia. En Maracaibo hay mucho lo que es la iglesia pentecostalista. Predicando así, tú sabes que la calle de Maracaibo se llena mucho, ¿sí? Demasiado, y compran una cornetita y comienzan a predicar. Predicar, después que terminé de predicar, bueno, cantamos una alabanza y una vez sacan una cestita y comienzan a recoger. O el sombrero, la Entonces, en este caso, le voy a decir lo siguiente, yo sé que a lo mejor aquí no hay, pero como de repente esto puede salir por los medios y cualquiera que esté escuchando puede decir, bueno, ok, pastor, te compro la idea, sí, me estabas espiritualizando el pasaje, bueno, espiritualízame eso también, pues. Entonces yo te digo en esta mañana que si querías vender el pan a precio de moneda, ya el pago está hecho. Ya pagaron por el pan que tú y yo debemos presentar. O sea, que si te agrada la idea de presentarte como vendedor del grano y del pan, así como José, y decirle a la gente que tienen que pagarte por, debes saber que si eres entendido de la palabra y del evangelio, ya hubo un pago vasto, máximo, supremo, extendido sobre la faz de la tierra, que hizo el Señor en la cruz del Calvario para que el pan que ahora nosotros presentásemos, lo presentáramos gratuitamente.
a todas las naciones, porque de gracia recibiste, de gracia da. Yo no pagué ningún bolívar por mi salvación. Por eso la palabra que salva la doy sin que haya pago de ningún bolívar. Ni un soberano. Termino con esto. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? ¿Quién vio que en Egipto había alimento? Y le dijo a sus hijos: ¿y ustedes qué hacen aquí mirando para el techo, mirando para arriba? Sí, no hay comida, pero es que ustedes no saben que en Egipto hay. Dijo a sus hijos: ¿por qué están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Hasta ahí lo dejo por hoy. Ya en este punto se presume que habían pasado alrededor de 16 años. Primero nos habló de 13 años, sacando la cuenta, pero en este punto de la hambruna se presume que pasó 1 año o 2 años más y posiblemente habían pasado alrededor de 15, 14 años, ¿verdad? 30 años tenía. Posiblemente ya tenía como 32, cercano a esa edad. Estas son presunciones de los estudios, pero es lo que se presume, ¿verdad? Pero tiene sentido. El estudio teológico tiene sentido y se apega al texto. ¿Por qué? Porque cuando sus hermanos entregaron a José, era un jovencito de 15 años. Y ahora cuando ellos lo tienen de frente, José los conoce, pero ellos no lo conocen. Eso me habla a mí, para finalizar por hoy la enseñanza de este día. Eso me habla a mí y me sigue demostrando a mí que el corazón de José no era como el de ellos. Ellos habían olvidado a José. José olvidó el mal que ellos le hicieron, pero jamás los olvidó a ellos. Ellos olvidaron a José, pero ellos no olvidaron el mal que le habían hecho a José. Es más, hasta ese momento nunca lo habían reconocido. Después de casi 15 años nunca habían reconocido que le habían desgraciado la vida a uno de sus hermanos menores. Cuando Jacob les dice que vayan a Egipto, había un hijo menor que era Benjamín, que pasó a ser el toñeco de Jacob. Jacob siguió cometiendo el mismo error que cometió con José. Y Benjamín era el toñeco. Y cuando Jacob los envía a Egipto, Jacob le dice: pero a Benjamín no se lo van a llevar. Jacob tenía temor de que ellos hicieran nuevamente lo mismo. ¿Qué hicieron con José?
que hicieron con José. ¿Por qué? Porque la conducta de sus hijos mayores seguía siendo la misma. Envidiosa, aborrecedores, malvados. Jacob sabía las joyitas que tenía de hijo. Y por eso cuando le dice, vayan a Egipto a comprar del grano, le dice, pero a Benjamín no se lo voy a llevar. No sea que me le pase lo mismo que me le pasó al primer muchacho. Y ellos llegan allá. Y dice la escritura que apenas José los vio, los conoció. Pero ellos no conocieron a José. ¿Sabe por qué? Físicamente José había cambiado. Ya no era un adolescente, ahora era un hombre. También había cambiado en apariencia. Ya no andaba con túnicas judías, ahora tenía las túnicas finísimas de Egipto. Y los gobernadores de Egipto usaban una cosa aquí en la cabeza que se llama mitra. Y con esa mitra metía ahí aquella túnica, el collarzón de oro, el anillo, las fracciones de la cara convertido en un hombre. Ellos no conocieron a José. Pero me habla también de que había en José la obra que Dios había estado haciendo por todos esos años. Y cuando ellos la vieron frente a frente, no conocían que ese era su hermano. Eso me habla a mí, hermano, de que, amigo, hermano, de que cuando aquellos que te han hecho daño, los que te han hecho mal, se encuentren de frente con la obra que Dios ha hecho en ti, ellos no te conocerán. Ellos dirán, pero es usted. No puede ser, dice. No puede ser. Ellos no te conocen. A mí me ha pasado en especial de que hay gente que yo en un tiempo de mi vida les hice mal y yo me los he encontrado en Garzón con su carrito y broma. Y yo los he tenido al lado de la cola, ¿verdad? Y yo los miro y ellos me miran, así como diciendo, oye, pero ¿quién será este señor? Y yo los miro. Y me ha tocado, hermano, decirle, ¿usted no se acuerda de mí? No, yo sé que usted hace rato está mirando y yo también, pero de decir así que, no. Mire, yo soy fulano de tal, el que le hizo a usted tal y tal mal. ¿Usted se acuerda? No puedes. No puede ser, dice, no puede. Es que es otra persona, dice. Sí, es otra persona. Y como otra persona que soy en Cristo, le pido hoy que me perdone por el mal que yo le hice en ese tiempo. Porque usted no me conoce a mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Lo mismo que sucedió con José. Ellos no se acordaban de su hermano, pero su hermano sí se acordaba de ellos. Corazón puro y recto. José decidió y Dios hizo que José olvidara en su corazón el odio, el rencor, el resentimiento, los males, la maldad que ellos le hicieron, pero nunca el amor del corazón de José para con su familia dejó de ser. José nunca pensó, ya van a ver los bichos eso cuando me lo ven, ya van a ver que ahora me convertí en ya van a ver, me las van a pagar toditas, porque ahora sí tengo como humillarlo, ahora ya yo no soy el pata en el suelo que era antes, ahora ya yo soy una persona de clase y distinguido, y ahora que soy pastor bueno, y ahora ya van a ver. José nunca hizo eso, hermano. Y se cumple el primer sueño que él tuvo. Se cumple el primer sueño que él tuvo. Porque lo primero que ellos hicieron cuando llegaron fue inclinarse delante de él. Sin embargo, veo en José el fruto del Espíritu Santo, el dominio de Dios llenando abundantemente su vida y su corazón. Porque José pudo haberle dicho, ¡epa, bichito!
¿Cómo está la cosa? ¿Y cómo está Jacob? ¿Y cómo está Raquel? Jacob. ¿Y tú de dónde os conocéis a vosotros? Ah, ¿no te acordás de mí? Yo soy José. ¿Y no te acuerdas el sueño que yo tuve cuando tú me dijiste que yo estaba loco y que yo no era de Dios? El sueño decía que tú te ibas a inclinar delante de mí. ¿Y cómo estás aquí, papá? Era verdad, ¿verdad que era verdad? ¿Verdad que soy el hombre de Dios? ¿Verdad que soy José, el hombre de Dios? ¿O ahora qué vas a decir? ¿Que es mentira? Aquí estamos. ¿Ahora quién es quién? Pero José jamás hizo eso. José amó, hermano, como nosotros debemos amar. Los rencores, las maldades y los odios no provienen de Dios ni del Evangelio. Y todo aquel sinvergüenza que sienta esas cosas en su corazón y que no ame como José amaba, Dios no ha estado ni está contigo. Porque si nosotros podemos vivir de esta manera que vemos en ellos, entonces el Dios que estuvo con ellos también está con nosotros. La circunstancia por la cual muchos no pueden vivir de esta manera es porque el Dios que estaba con ellos no está con muchos hoy en día. No lo conocen. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Pero eso no es bueno. Y hay otras cosas más que en el próximo mensaje veremos de las que hizo José. Ahora con sus hermanos frente a frente, pero con un corazón puro y recto, temeroso de Dios. Y aún con sus hermanos enfrente, siempre pensó en hacerles el bien. Nunca pensó en vengarse, ni en dañarlos, ni en que ellos sufrieran como él sufrió. Sí, porque hay gente que dice, no, es bueno que la gente sufra como uno ha sufrido, es bueno. No es bueno. Ayer estoy hablando con una señora cristiana. No, yo lo aconsejé. Y mire, le pasó. Bien bueno que le pasó, como va a dar consejo. No es bueno. Nosotros no debemos desear que otros sufran como nosotros hemos sufrido. Nosotros lo que debemos desear es que otros amen a Dios y obedezcan a Dios, tal vez como tú y yo no lo hemos amado, pero que ahora lo estamos amando. Y eso es lo que queremos que otros hagan. Por supuesto, sabemos, no somos ignorantes, sabemos tal vez que si no lo hacen, les podrá ir mal, pero no es que queremos eso, ni que nos complacemos porque eso les pasó. No nos complacemos por el mal que otros estén recibiendo, aún por causa de su propia desobediencia. Porque José sabía que parte de lo que a sus hermanos les estaba pasando era por ellos, por su propia maldad. Y si hay algo que José ahí más adelante hace, José quería probar si en el corazón de ellos seguían viviendo de la misma manera. Porque una de las pruebas que José le pone a ellos es: tráeme a Benjamín. Lo que José le estaba diciendo es: yo quiero saber si ustedes no mataron a mi hermano menor como lo hicieron conmigo. O sea, José le está diciendo: yo quiero ver si a lo largo de todo este tiempo ustedes han cambiado y dejaron la maldad que en un tiempo les impulsó hacerme daño a mí. Y yo quisiera saber si a mi hermano menor ustedes no le han hecho de lo mismo que me hicieron a mí. Puestos en pie, vamos a orar. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas
restauraré, levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré, levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré